Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 8, texto número 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sabikramam Putravadekshura. Texto 15 del canto 7, capítulo 8. Ciego de ira, Entonces, de la columna salió un sonido aterrador que parecía querer romper la cubierta del universo. Oh mi querido Yudhishthir, aquel sonido llegó incluso a la morada del señor Brahma y otros semidioses, quienes al escucharlo pensaron, oh, nuestros planetas van a ser destruidos. Significado por Srila Prabhupada. Del mismo modo que a veces sentimos mucho miedo ante el sonido de un rayo, pensando que puede destruir nuestra casa, los grandes semidioses, entre ellos el señor Brahma, sintieron miedo ante el atronador sonido que salió de la columna que había frente a Hiranyakashipu. Texto 16. Mientras mostraba su extraordinario poder, Hiranyakashipu, que deseaba matar a su hijo, escuchó aquel sonido atronador y maravilloso que nunca antes se había escuchado. Al oírlo, los demás líderes de los demonios se asustaron. Ninguno de ellos supo determinar de dónde procedía. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 8, Krishna explica quién es diciendo: oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos. Yo soy el sonido en el éter y la habilidad en el hombre. En este verso vemos que el Señor manifestó su omnipresencia en la forma de un estruendoso sonido en el cielo. Sabda, que ese tumultuoso sonido semejante a un trueno era la prueba de la presencia del Señor. Los demonios, como Hiranyakashipu, podían ahora comprender el poder supremo del Señor, de manera que Hiranyakashipu sintió miedo. Los hombres, por poderosos que sean, siempre temen el sonido de los rayos. Del mismo modo, Hiranyakashipu y toda su corte de demonios estaban terriblemente asustados debido a la presencia del Señor Supremo en forma de sonido, aunque no podían determinar de dónde procedía. Texto número 17. Para probar que la afirmación de su sirviente Prahlad Maharaj tenía fundamento, o en otras palabras, para probar que el Señor Supremo está en todas partes, incluso dentro de la columna de una sala de asambleas. La Suprema Personalidad de Dios, Hari, manifestó una forma maravillosa, nunca vista hasta entonces. No era ni un hombre ni un león. Con aquella maravillosa forma, el Señor apareció en la sala de asambleas. Significado por Srila Prabhupada aquí. Cuando Hiranyakashipu preguntó a Prahlad Maharaj: ¿dónde está tu Señor? ¿Está acaso en este pilar? Prahlad Maharaj, sin el menor temor, contestó: sí, mi Señor está en todas partes. Por eso, para convencer a Hiranyakashipu de que la afirmación de Prahlad Maharaj era inequívocamente cierta,
El Señor salió del pilar, apareció en una forma mitad león y mitad hombre, de manera que Hiranyakasipu no pudiera discernir si aquel gran gigante era un león o un ser humano. El Señor, para dar validez a la afirmación de Prahlad, demostró que su devoto, como se declara en el Bhagavad Gita, nunca es vencido. Kaunteya pratiyanihi name bhakta pranasyati. El demoníaco padre de Prahlad Maharaj había amenazado a su hijo en repetidas ocasiones con que le mataría. Pero Prahlad estaba seguro de que no podía ser matado, ya que el Señor Supremo le protegía. Al aparecer en la columna, el Señor estaba dando ánimos a su devoto. Era como si dijese: no te preocupes, yo estoy aquí. Manifestando su forma de Nishingadeva, el Señor también respetó la promesa del Señor Brahma, quien había asegurado a Hiranyakasipu que no sería matado por ningún animal, ni por ningún hombre. Nadie podía decir que la forma del Señor era completamente ni de hombre ni de león. Texto 18. Mientras Hiranyakasipu miraba a su alrededor en busca de la fuente del sonido, aquella maravillosa forma del Señor, de la que no sabría decirse si era hombre o león, emergió de la columna. Lleno de asombro, Hiranyakasipu se preguntaba: ¿qué criatura es esta? ¿Mitad hombre y mitad león? Significado por Srila Prabhupada. Un demonio no puede calcular la ilimitada potencia del Señor Supremo, como se afirma en los Vedas. Parasya Shaktir Vividaiva Sruyate Swabhaviki Gyanavala Kriyacha. Las diversas potencias del Señor siempre actúan como manifestación natural de su conocimiento. A un demonio le resulta verdaderamente asombroso que la forma de un león y la forma de un hombre pueda estar unida, pues el demonio no tiene experiencia del inconcebible poder del Señor Supremo, por el cual recibe el calificativo de todopoderoso. Los demonios no pueden comprender la omnipotencia del Señor, simplemente le comparan con uno de ellos. Avayananti man muda manushintanun ashritan. Los mudhas, los sinvergüenzas, creen que Krishna es un ser humano corriente que aparece para beneficiar a otros seres humanos. Param Bhavan Ayananta. Los necios, los sinvergüenzas y los demonios no pueden comprender la potencia suprema del Señor, pero Él puede hacerlo absolutamente todo. En verdad, puede hacer todo lo que desee. Hiranyakasipu, después de recibir las bendiciones del señor Brahma, creyó que nadie podía hacerle daño, pues había recibido la bendición de que no sería matado ni por un animal ni por un ser humano. Nunca pensó que un animal y un ser humano pudieran combinarse en una sola forma para confundir a los demonios como él. Eso es lo que significa que la suprema personalidad de Dios es omnipotente. Texto 19 al 22. Hiranyakasipu estudió la forma del Señor, tratando de averiguar quién era aquella forma de Nishingadeva que estaba ante él. La forma del Señor, con sus ojos llenos de ira, parecidos al oro fundido, inspiraba un enorme terror. Una brillante melena agrandaba las dimensiones de su terrible rostro. Sus colmillos eran mortíferos y su lengua
afilada como una hoja de afeitar, se movía como una espada en duelo. Tenía las orejas tiesas e inmóviles, sus fosas nasales y la gran hendidura de su boca parecían cuevas de una montaña. Sus fauces se abrían de un modo espantoso y con su cuerpo tocaba el cielo. Tenía el cuello corto y ancho, el pecho amplio, la cintura delgada y el pelo del cuerpo tan blanco como los rayos de la luna. Sus brazos, que parecían los flancos de un ejército, cubrían todas las direcciones mientras mataba a los demonios, bandidos y ateos con la caracola, Krishna. Sus brazos, que parecían los flancos de un ejército, cubrían todas las direcciones mientras mataba a los demonios, bandidos y ateos con la caracola, el disco, la masa, la flor de loto y sus demás armas habituales. Texto número 23. Hiranyakasipu murmuró para sí: el señor Vishnu, que posee grandes poderes místicos, ha tramado este plan para matarme. Pero, ¿de qué le va a servir? ¿Quién puede luchar contra mí? Pensando de este modo, Hiranyakasipu tomó una masa y atacó al Señor como un elefante. Significado por Srila Prabhupada. A veces en la selva se enfrentan un león y un elefante. El Señor apareció en forma de león e Hiranyakasipu, que no le temía, le atacó como un elefante. Por lo general, los elefantes son vencidos por los leones. La comparación de este verso es, por lo tanto, muy adecuado. Texto 24. Como un pequeño insecto que cae irremediablemente en un fuego y desaparece de la vista, Hiranyakasipu atacó al Señor y desapareció envuelto en la plenitud de su refulgencia. Esto no es en absoluto sorprendente, pues el Señor está siempre situado en el plano de la bondad pura. En el pasado, durante la creación, Él entró en las tinieblas del universo y lo iluminó con su refulgencia espiritual. Significado por Srila Prabhupada aquí. El Señor está situado en el plano trascendental, el plano de la bondad pura. El mundo material está bajo el control principalmente de Tamaguna, la cualidad de la ignorancia. Pero el mundo espiritual, debido a la presencia del Señor y su refulgencia, está completamente libre de la contaminación de la oscuridad, la pasión o la bondad contaminada. En este mundo hay ciertas trazas de bondad, las cualidades brahmínicas, pero esas cualidades a veces desaparecen de la vista debido al gran predominio de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Pero el Señor se encuentra siempre en la posición trascendental y debido a ello las modalidades materiales de la pasión y la ignorancia no pueden afectarle. Allí donde se encuentra el Señor no pueden estar las tinieblas de la modalidad de la ignorancia. En el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 22, texto 31, se afirma: Krishna Surya Samamaya, Maya Haya Andakara, Yahan Krishna Tatanahi, Mayara Adhikara. Dios es la luz, la nesciencia es oscuridad. Donde está Dios no hay nesciencia. El mundo material está lleno de oscuridad y de ignorancia con respecto a la vida espiritual, pero esa ignorancia se disipa mediante el Bhakti Yoga. El Señor apareció debido al Bhakti Yoga de Prahlad Maharaj. Tan pronto como hizo su aparición, la influencia de la pasión y la ignorancia de Hiranyakasipu quedó destruida.
debido al predominio de la dualidad de la bondad pura del Señor. Oh, oh, oh. El Señor apareció debido al Bhakti Yoga de Prahlad Maharaj. Tan pronto como hizo su aparición, la influencia de la pasión y la ignorancia de Hiranyakasipu quedó destruida debido al predominio de la cualidad de la bondad pura del Señor. La refulgencia Brahman, envuelto en esa refulgencia, Hiranyakasipu se hizo invisible, o lo que es lo mismo, su influencia se volvió insignificante. En el Shastra se da un ejemplo que ilustra cómo desaparece la oscuridad del mundo material. El señor Brahma, cuando fue creado a partir del tallo del loto que crece en el abdomen de Garbhodakasayi Vishnu, vio que todo estaba sumido en tinieblas. Sin embargo, cuando recibió conocimiento de la suprema personalidad de Dios, todo se volvió claro, del mismo modo que cuando la noche da paso al día. Lo importante es que mientras estemos en el seno de las modalidades materiales de la naturaleza, permanecemos bajo la oscuridad. Esa oscuridad no puede disiparse sin la presencia de la Suprema Personalidad de Dios, que se invoca mediante la práctica del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga crea una situación trascendental sin rastro de contaminación material. Texto número 25. Entonces el gran demonio Hiranyakasipu, tremendamente furioso, atacó con rapidez a Nrsimhadeva con su masa y comenzó a golpearle, pero el señor Nrsimhadeva capturó al gran demonio junto con su masa, del mismo modo que Garuda atraparía a una gran serpiente. Texto 26. Oh Yudhishthira, oh gran hijo de Bharata, cuando el señor Nrsimhadeva dio a Hiranyakasipu una oportunidad de soltarse de su mano, del mismo modo que Garuda a veces juega con una serpiente y deja que se escurra de su pico a los semidioses que habían perdido sus moradas y se escondían tras las nubes por temor al demonio. No les gustó nada. Ciertamente se sintieron perturbados. Significado por Srila Prabhupada. El señor Nrsimhadeva se disponía a matar al demonio Hiranyakasipu, pero le dio la oportunidad de soltarse de sus manos a los semidioses, que sentían mucho miedo de Hiranyakasipu. No les gustó mucho. Sabían que Hiranyakasipu, si lograba escapar de las manos de Nrsimhadeva y veía a los semidioses que aguardaban complacidos ante la idea de su muerte, se cobraría en ellos una terrible venganza. Esto les daba mucho miedo. Texto número 27. Cuando se vio libre de las manos de Nrsimhadeva, Hiranyakasipu pensó equivocadamente que el Señor estaba asustado de su poder. Por eso, después de tomarse un pequeño respiro, tomó su espada y su escudo y atacó de nuevo al Señor con gran fuerza. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los necios, cuando ven que un pecador disfruta de bienestar material, a veces piensan, ¿cómo es posible? Este pecador disfruta de la vida mientras que otros que son piadosos están sufriendo. A veces, por la voluntad del Señor, un pecador recibe la oportunidad de disfrutar del mundo material como si no estuviese bajo las garras de la naturaleza material. Pero todo ello no es más que un engaño. El pecador que va en contra de las leyes de la naturaleza tiene que recibir un castigo, pero a veces se le da la oportunidad de divertirse
como le ocurrió a Hiranyakasipu. Cuando se vio libre de las manos de Nishinhadeva, el destino de Hiranyakasipu era morir a manos de Nishinhadeva. Pero el Señor, por diversión, le dio la oportunidad de soltarse de sus manos. Texto 28. Con una carcajada estridente y ruidosa, la Suprema Personalidad de Dios Narayana, que es increíblemente fuerte y poderoso, atrapó a Hiranyakasipu, que se cubría con la espada y el escudo sin dejar el menor resquicio. Hiranyakasipu, con los ojos cerrados por el temor que le producía la risa de Nishinhadeva, se movía por el cielo y por la tierra con la rapidez de un halcón. Texto número 29. Del mismo modo que una serpiente atrapa un ratón, o Garuda, una serpiente muy venenosa, el señor Nishinhadeva atrapó a Hiranyakasipu, a quien ni siquiera el rayo de Indra podía herir. Mientras Hiranyakasipu agitaba sus miembros en todas direcciones, muy afligido por verse atrapado, el señor Nishinhadeva puso al demonio en su regazo, sujetándole sobre los muslos, y en el umbral de la sala de asamblea, el Señor con gran facilidad lo deshizo en pedazos con las uñas de la mano. Significado por Srila Prabhupada aquí, Sri Nishinhadeva Bhagavan ki. Hiranyakasipu había recibido del señor Brahma la bendición de que no moriría ni en la tierra ni en el cielo. Por eso, para mantener intacta la promesa del señor Brahma, Nishinhadeva puso el cuerpo de Hiranyakasipu sobre su regazo, que no era ni tierra ni cielo. Hiranyakasipu había recibido la bendición de que no moriría ni de día ni de noche. Y el Señor, para mantener esa promesa de Brahma, le mató al atardecer. Esa hora es el final del día y el principio de la noche, pero no es ni de día ni de noche. Hiranyakasipu había recibido del Señor Brahma la bendición de que no le mataría ningún arma ni ninguna persona, viva o muerta. Y el señor Nishinhadeva, para mantener la palabra de Brahma, atravesó el cuerpo de Hiranyakasipu con sus uñas, que no eran armas y que no estaban ni vivas ni muertas. De las uñas, en realidad puede decirse que están muertas, pero también se puede decir que están vivas. Para mantener intactas todas las bendiciones del señor Brahma, el señor Nishinhadeva mató al gran demonio Hiranyakashipu de un modo paradójico, pero al mismo tiempo con gran facilidad. Texto número 30. La boca y la melena del señor Nishinhadeva estaban salpicadas de gotas de sangre y era imposible mirar directamente sus fieros ojos llenos de ira. Lamiéndose la boca y adornado con un collar de intestinos sacados del abdomen de Hiranyakasipu, la suprema personalidad de Dios Nishinhadeva parecía un león que acababa de matar a un elefante. Significado por Srila Prabhupada. El pelo de la cara del señor Nishinhadeva, salpicado con gotitas de sangre, había enrojecido y tenía un aspecto muy hermoso. El señor Nishinhadeva atravesó con sus uñas el abdomen de Hiranyakasipu, sacó los intestinos del demonio y se los puso como un collar que realzaba su belleza. De este modo el Señor tenía un aspecto espantoso, como un león en la lucha contra un elefante. Texto número 31. La Suprema Personalidad de Dios
que tenía muchísimos brazos. Primero arrancó el corazón de Hiranyakasipu y después arrojó el cuerpo a un lado y se volvió contra los soldados del demonio que habían venido a miles para luchar contra él. Aquellos fieles seguidores de Hiranyakasipu venían con las armas levantadas, pero el señor Nrsimhadeva les mató a todos simplemente con la punta de las uñas. Significado por Srila Prabhupada aquí. Desde la creación del mundo material siempre ha habido dos clases de hombres, los devas y los asuras. Los devas siempre son fieles a la suprema personalidad de Dios, mientras que los asuras son ateos que desafían la supremacía del Señor. En la actualidad, el número de ateos en el mundo es muy grande. Están tratando de demostrar que Dios no existe y que todo se debe a combinaciones y permutaciones de los elementos materiales. De esa forma, el mundo material se está volviendo cada vez más ateo y como consecuencia impera el caos. Si esto continúa, es indudable que la Suprema Personalidad de Dios va a intervenir, como hizo en tiempos de Hiranyakasipu. Hiranyakasipu y sus seguidores fueron destruidos en un segundo. Del mismo modo, si esta civilización atea sigue adelante, también será destruida en un segundo. Bastará con el simple movimiento de un dedo de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, los demonios deben ser prudentes y poner freno a su civilización atea. Deben beneficiarse del movimiento para la conciencia de Krishna y volverse fieles a la Suprema Personalidad de Dios. De lo contrario, están condenados del mismo modo que Hiranyakasipu fue matado en un segundo. La civilización atea puede ser destruida en cualquier momento. Texto número 32. El pelo de la cabeza de Hiranyakasipu sacudió, el pelo de la cabeza de Nrsimhadeva sacudía las nubes y las dispersaba por todas partes. Sus ojos deslumbrantes despojaban a los astros del cielo de su refulgencia, y su respiración agitada los marea y su respiración agitada los mares y océanos. Al escuchar sus rugidos, todos los elefantes del mundo comenzaron a bramar de miedo. Repito el texto. El pelo de la cabeza de Nrsimhadeva sacudía las nubes y las disipaba por todas partes. Sus ojos deslumbrantes despojaban a los astros del cielo de su refulgencia, y su respiración agitaba los mares y océanos. Al escuchar sus rugidos, todos los elefantes del mundo comenzaron a bramar de miedo. Significado por Srila Prabhupada aquí. El Señor dice en el Bhagavad Gita 10:41: debes saber que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan de una simple chispa de mi esplendor. La luminosidad de los planetas y estrellas del cielo no es más que una manifestación parcial de la refulgencia del Señor. Hay muchas entidades vivientes que manifiestan cualidades maravillosas, pero todas las cosas extraordinarias que pueden existir no son más que una parte de la luminosidad o esplendor, tellas, entre paréntesis, del Señor. Las olas insondables de los mares y los océanos y las maravillas de la creación de la Suprema Personalidad de Dios resultan insignificantes cuando el Señor encarna con sus rayos especiales
en el mundo material. En comparación con sus cualidades trascendentales, que son absolutamente superiores, todo resulta insignificante. Texto 33. Lanzados por el pelo de la cabeza de Nrsimhadeva, muchos aviones salían despedidos hacia el espacio exterior y los sistemas planetarios superiores. Con la presión de los pies de lotos del Señor, la tierra parecía salirse de su posición. Su fuerza insoportable provocó el levantamiento de todas las colinas y montañas. Con su refulgencia corporal, el Señor hizo disminuir la luz natural, tanto en el cielo como en todas direcciones. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso nos da a entender que en tiempos muy remotos ya había aviones que volaban por el cielo. En el Srimad Bhagavatam se habló hace 5000 años y lo que se expone en este verso demuestra la existencia de una civilización de características muy avanzadas, tanto en los sistemas planetarios superiores como en los inferiores. Los científicos y filósofos de nuestros días presentan la necia explicación de que la civilización solo tiene 3000 años de antigüedad. Sin embargo, este verso desmiente esos caprichosos juicios. La civilización védica ya existía hace muchísimos millones de años. Ha existido desde la creación, extendida por todo el universo y contando con todas las comodidades de la época actual, además de muchas otras. Jai Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Sri Nrsimhadev Bhagavan ki. Continuamos el día